Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, les decía que quería comenzar mi reflexión recordando el fusilamiento, el asesinato de uno de los poetas más importantes del llamado 35 español. A ese grupo pertenecía Antonio Machado, quizás uno de los más resaltantes era García Lorca. A García Lorca lo asesina el nacionalismo español. Él era republicano, él era de izquierda, él era del otro extremo. Y lo asesina el nacionalismo que dirigía el señor Franco. Probablemente, si la gente de Lorca hubiese detenido a Franco, también lo hubiese fusilado, porque así son los extremos. Así funcionan las sociedades que están gobernadas por extremistas, Y yo quiero para mi país una república. Una república es aquel régimen de gobierno donde gobierna la ley y no el hombre de turno, el hombre fuerte de turno. ¿Por qué admiro tanto a la sociedad norteamericana? Porque esa sociedad tiene los mecanismos de autorregulación para evitar que un hombre desde el Poder Ejecutivo pretenda hacer lo que le da la gana. Ayer, Lukashenko en Bielorrusia fue a una asamblea con unos trabajadores y él dijo, me sacan del poder muerto. Ayer, Nicolás Maduro Moro, según publica La Patilla, ordenó que militares que estén traficando influencias en las estaciones de servicio sean detenidos y se les aplique una cosa que se llama ataque al centinela. El ataque al centinela es un delito militar sumamente delicado que en Venezuela se le ha aplicado a tirios y troyanos, particularmente a la oposición. Le aplican cuando les da la gana ese supuesto delito de carácter militar. ¿Por qué? Porque lo ordena el hombre fuerte. Si en Venezuela gobernara la ley, el presidente de la República o quien esté ejerciendo las funciones del alto mando del país no podría decir cosas como esa, así como en Bielorrusia no podría decir Lukashenko lo que dice, así como en Estados Unidos, que es un país donde gobierna la ley, el señor Trump no puede hacer lo que le da la gana. Venezuela, mis queridos amigos, no puede debatirse entre el extremismo de izquierda y el extremismo de derecha, porque ambos resultan funestos. En Chile, en el Chile de Pinochet, que era gobernada por un militar de derecha, vean esto, él promovió la economía y ciertamente Chile avanzó económicamente, pero el costo en vidas de su abuso de poder fue de más de 35.000 opositores que fueron asesinados en la llamada Operación Cóndor. Así que ustedes ven cómo la izquierda radical asesina a sus opositores, los encarcela, y la derecha radical tampoco respeta la ley ni los derechos humanos y encarcela y asesina a sus opositores. ¿Qué debe tener Venezuela? En opinión de este servidor, un gobierno de la ley, eso se llama república, donde tengamos leyes buenas que protejan al ciudadano, que lo protejan del gobierno, que lo protejan del poder y que le brinden a la gente la atención necesaria en todas sus áreas. ¿Y qué es la atención necesaria? La primera es la libertad, mis queridos amigos, la libertad de hacer en el marco de la ley. Eso permitirá que los hombres que tienen fuerza para el trabajo, que tienen ingenio para el trabajo, puedan desarrollar la economía, puedan desarrollar las fuerzas económicas para que el país sea próspero, para que progrese. También eso permitirá que hayan medidas racionales para poder atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, para sacar a los pobres de la pobreza y llevarlos a la clase media.
para que los hijos de los pobres puedan graduarse en una universidad, para que la gente pueda además cada tanto tiempo, según la ley diga, ir a votar y vote por su candidato o por sus candidatos favoritos sin que aquello sea una matazón o una ofensa o una manipulación o un fraude. Venezuela necesita estabilizarse. Venezuela necesita buscar un punto de equilibrio para que este país, con todas estas energías que tiene tan positivas, con todas estas potencialidades tan buenas que tiene Venezuela, yo he insistido desde que salí de bachillerato, cuando nos metían aquella coba de que el país era un país rico, yo sabía que no era un país rico porque yo era un tipo pobre, que conocía la pobreza, y yo no entendía cómo en un país que supuestamente era rico hubiese población pobre. Pero nunca fue un país rico, porque un país rico se hace evidentemente apoyado en las ventajas comparativas, pero con el esfuerzo, con el estudio, con el trabajo, con el ahorro de sus ciudadanos. Eso es lo que hace la verdadera riqueza. Y para que eso ocurra necesitamos un marco jurídico apropiado, un marco jurídico liberal en lo económico, pero con mucha protección social, en el área social, con mucha protección al ser humano. Hay sociedades que lo han logrado, la sociedad alemana, la propia sociedad norteamericana, donde la pobreza es atendida no para que se queden de pobres, sino para ayudar a sacarlos de la pobreza y para atender a la gente que está en verdaderas y graves dificultades. Así pues que yo insisto, animar posiciones extremistas en Venezuela nos sacan de Guatemala para meternos en Guatepeor, como dice el viejo adagio popular. Eso no le sirve a los venezolanos. Lastimosamente, la situación política venezolana ha hecho que nos extrememos, que ya no somos venezolanos, ahora somos el 80% enemigo del 20% y el 20% enemigo del 80%. Quiero decir, según las encuestas, el mundo del chavismo o del madurismo o del PSV es alrededor del 20% de la población, el 18, el 17%, y el resto, la gran mayoría, es opositor. Pero lo que no puede ser es que fomentemos que un sector extermine al otro. Aquí lo que hay es que exigir el respeto al Estado de Derecho, que volvamos al Estado de Derecho, que se castigue la violación de los derechos humanos, que se castigue la corrupción y reencontrar este país. A este país hay que reencontrarlo. No estoy hablando de las cúpulas podridas, para utilizar una vieja frase de alguien que ya murió. No estoy hablando de las cúpulas podridas, es reencontrar a este pueblo, es reencontrar a este país en un objetivo, en una meta. Y los objetivos y metas son los individuales, no son los colectivos. Lo colectivo se hace a partir de la suma de los sueños de cada uno de nosotros. Del que sueña, de la madre que se levanta a las 5 de la mañana para que su muchacho vaya al kinder y sueña verlo doctor. Esa sociedad tiene que permitir que esa señora siga soñando y trabaje todos los días para que su muchacho sea doctor y ese muchacho tenga además el incentivo necesario, que sepa que si se gradúa va a poder subir de la clase pobre a la clase media y va a poder tener un carrito y una casita, los sueños naturales de los seres humanos. Eso es lo que necesita el país, una sociedad justa, un Estado social de justicia y de derecho, no esta cosa que cuesta mucho calificarla, porque el régimen de gobierno venezolano, el actual, cuesta muchísimo calificarlo. Uno no sabe, ellos dicen que son socialistas, yo pudiera decir que están más cerca de un gobierno autocrático que de socialismo, pero en todo caso esto no le ha servido al país, sino para arruinarlo y para empobrecerlo. Entonces la solución no es pegar un brinco para el otro extremo, para que caigamos en manos de un dictador de derecha. No, mis queridos amigos. Tenemos que hacer un esfuerzo por reconstruir una sociedad de hombres libres, una sociedad que no esté controlada por ningún tirano, sea de izquierda o de derecha, una sociedad donde valga el individuo, donde valga su trabajo, donde valga su esfuerzo, donde valga su lucha, una sociedad donde valga la pena morirse de viejo y decir que me entierren en Venezuela, porque ese país me dio las oportunidades
para yo poner en práctica mis sueños. Eso solo se hace en una república y el método de organizar esa república solo es posible bajo el mecanismo llamado democracia. Buscar otros caminos, buscar otros atajos nos conducen de un extremo al otro extremo. Insisto, es un grave peligro, es un grave riesgo salir de Guatemala y probablemente caer en Guatepeor, aunque nos dejen trabajar, pero Venezuela no quiere más tiranos. Yo no creo que haya una persona con 4 dedos de frente en el país que quiera que la gobierne un tirano o otro tirano, según usted piense. Yo no creo que nadie quiera eso. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.